La guerra contra el narcotráfico en México es un conflicto complejo y en constante cambio. Los cárteles, que antes eran organizaciones jerárquicas, se han fragmentado en grupos más pequeños y volátiles. Estos grupos compiten constantemente por el poder y el control de las lucrativas rutas del narcotráfico hacia los Estados Unidos. En los últimos años, la violencia de los cárteles ha aumentado en lugares como Sinaloa, aterrorizando a los residentes y desafiando al gobierno mexicano. Comprender las tácticas cambiantes de estas organizaciones criminales es crucial para comprender la profundidad del problema. Los cárteles ya no se contentan con simplemente traficar drogas. Han diversificado sus operaciones, participando en extorsión, secuestro y tráfico de personas. Para mantener su control sobre el poder, los cárteles también se han infiltrado en las instituciones gubernamentales y policiales. Esta corrupción les permite operar con un escalofriante grado de impunidad. La naturaleza cambiante de los cárteles plantea desafíos importantes tanto para México como para los Estados Unidos. A medida que estas organizaciones criminales se adaptan y se vuelven más sofisticadas, también deben hacerlo los esfuerzos para combatirlas. Esto requiere un enfoque multifacético que aborde no solo la oferta de drogas, sino también la demanda que alimenta este comercio mortal. Sinaloa, un estado en el noroeste de México, es un campo de batalla clave en la guerra contra las drogas. Esta región, conocida por sus tierras fértiles y su costa en el Pacífico, ha sido durante mucho tiempo un bastión del cártel de Sinaloa. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un aumento sin precedentes de la violencia, a medida que facciones rivales se enfrentan por el dominio. El arresto de Ismael, el Mayo Zambada García, el líder del cártel de Sinaloa desde hace mucho tiempo, en julio de 2024, creó un vacío de poder. Esto llevó a una sangrienta lucha interna entre los Chapitos, los hijos del ex jefe del cártel Joaquín El Chapo Guzmán, y otras facciones que compiten por el control. La creciente violencia ha tenido un impacto devastador en la población local. Los residentes viven con miedo, atrapados en el fuego cruzado de los tiroteos entre cárteles. Los negocios se han visto obligados a cerrar, las escuelas han cerrado sus puertas, y miles han huido de sus hogares en busca de seguridad. A medida que el gobierno mexicano toma medidas enérgicas contra las rutas tradicionales del narcotráfico, los cárteles se han visto obligados a adaptarse. Una de las tendencias más alarmantes es su reclutamiento de estudiantes universitarios, particularmente aquellos que estudian química. Estos estudiantes poseen las habilidades y el conocimiento para producir drogas sintéticas como el fentanilo, un opioide altamente potente y adictivo. Los reclutadores de los cárteles, que a menudo se hacen pasar por empresarios exitosos, se dirigen a estudiantes que enfrentan dificultades financieras. Les ofrecen grandes sumas de dinero y la promesa de un estilo de vida glamoroso a cambio de su experiencia. Estos estudiantes, a menudo sin darse cuenta de los peligros en los que se están involucrando, se convierten en peones involuntarios en el comercio mortal del cártel. La producción de fentanilo es particularmente preocupante porque es mucho más potente que la heroína o la morfina. Esto lo hace más adictivo y aumenta el riesgo de sobredosis. La capacidad de los cárteles para producir grandes cantidades de fentanilo dentro de México les permite eludir las rutas tradicionales del narcotráfico e inundar los Estados Unidos con esta sustancia mortal. A pesar de los desafíos, los gobiernos mexicano y estadounidense han logrado algunos avances en su lucha contra los cárteles. Los arrestos y extradiciones de alto perfil han enviado un mensaje de que estas organizaciones criminales no están por encima de la ley. Los juicios de figuras clave como Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, han arrojado luz sobre el funcionamiento interno de estas organizaciones. Sin embargo, estas victorias a menudo tienen un costo. El arresto o asesinato de un líder de un cártel puede desencadenar una ola de violencia a medida que las facciones rivales luchan por el control. Esto destaca la necesidad de un enfoque más integral que aborde las causas fundamentales de la actividad de los cárteles, como la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades. La lucha contra los cárteles no es solo una cuestión de aplicación de la ley. Requiere cooperación internacional, programas sociales e iniciativas de desarrollo económico para brindar alternativas viables
a aquellos que de otro modo podrían verse atraídos por el narcotráfico. Sección 5. Una historia sangrienta. Décadas de violencia relacionada con las drogas. La ola actual de violencia de los cárteles no es un fenómeno nuevo en México. Es el último capítulo de un largo y sangriento conflicto que ha plagado al país durante décadas. Las raíces de este conflicto se remontan a la década de 1970, cuando el gobierno mexicano, con el apoyo de los Estados Unidos, tomó medidas enérgicas contra el cultivo de marihuana y amapola. Esto condujo al surgimiento de poderosas organizaciones de narcotráfico que establecieron el control sobre las lucrativas rutas de contrabando hacia los Estados Unidos. La decisión del gobierno mexicano de librar una guerra a gran escala contra los cárteles en 2006 marcó un punto de inflexión en el conflicto. El despliegue del ejército para combatir a los cárteles condujo a una dramática escalada de violencia. Esta estrategia, si bien tuvo éxito en derribar a algunos líderes de cárteles, también resultó en abusos generalizados de los derechos humanos y desestabilizó aún más al país. El costo humano de este conflicto es asombroso. Más de 450,000 personas han muerto en la violencia relacionada con las drogas en México desde 2006. Miles más han desaparecido, se desconoce su paradero. Esta violencia ha dejado una cicatriz indeleble en la sociedad mexicana, erosionando la confianza en las instituciones y creando un clima de miedo e impunidad. Sección 6. La crisis del fentanilo, un nuevo y mortal capítulo. En los últimos años, la aparición del fentanilo ha añadido una nueva y aterradora dimensión a la guerra contra las drogas. Este opioide sintético, hasta 50 veces más potente que la heroína, ha inundado los Estados Unidos, alimentando una devastadora epidemia de sobredosis. Los cárteles, reconociendo la rentabilidad del fentanilo, han cambiado sus métodos de producción, utilizando su red de químicos para producir en masa esta droga mortal. La accesibilidad del fentanilo, a menudo mezclado con otras drogas sin el conocimiento del usuario, lo ha convertido en una amenaza mucho mayor que los opioides tradicionales. Su rápido inicio y alta potencia lo hacen extremadamente peligroso, incluso en pequeñas dosis. La disposición de los cárteles a adulterar otras drogas con fentanilo demuestra su cruel desprecio por la vida humana. Combatir la crisis del fentanilo requiere un enfoque múltiple, dirigido tanto a la oferta como a la demanda de esta droga mortal. Esto incluye interrumpir las redes de producción de los cárteles, aumentar el acceso al tratamiento para la adicción y educar al público sobre los peligros del fentanilo. Sección 7. El impacto social, miedo, desplazamiento y pérdida de la inocencia. La guerra contra las drogas en curso ha tenido un profundo impacto en la sociedad mexicana, que se extiende mucho más allá de las víctimas inmediatas de la violencia. Las comunidades aterrorizadas por la actividad de los cárteles viven en un constante estado de miedo, sus vidas dictadas por los caprichos de estas organizaciones criminales. El temor a las represalias de los cárteles a menudo impide que los ciudadanos denuncien delitos, lo que permite que florezca la impunidad. La violencia también ha desplazado a millones de mexicanos, obligándolos a huir de sus hogares en busca de seguridad. Este desplazamiento masivo ha creado una crisis humanitaria, ya que las familias luchan por reconstruir sus vidas en entornos nuevos y desconocidos. El costo psicológico de este desplazamiento, particularmente en los niños, es inconmensurable. La guerra contra las drogas también ha erosionado la confianza en las instituciones públicas. La percepción de que la corrupción está generalizada dentro del gobierno y las fuerzas del orden público alimenta una sensación de impotencia y desesperación. Esta erosión de la confianza hace que sea aún más difícil abordar las causas fundamentales del conflicto y construir una sociedad más pacífica y justa. Sección 8. La lucha continúa. Respuestas y desafíos del gobierno. El gobierno mexicano, bajo una creciente presión para abordar la escalada de violencia, ha implementado una gama de estrategias para combatir a los cárteles. Estos incluyen desplegar al ejército en áreas de alto conflicto, atacar las finanzas de los cárteles e intentar extraditar a miembros de alto rango de los cárteles a los Estados Unidos para que enfrenten la justicia. Sin embargo,
estos esfuerzos a menudo se han encontrado con resultados mixtos. Si bien ha habido algunos arrestos y extradiciones de alto perfil, los cárteles han demostrado ser notablemente resistentes, adaptando sus tácticas y explotando las debilidades en la respuesta del gobierno. La corrupción profundamente arraigada dentro del gobierno mexicano y las fuerzas del orden público sigue siendo un obstáculo importante, lo que dificulta los esfuerzos para combatir eficazmente a los cárteles. Abordar el complejo problema de la violencia de los cárteles requiere un enfoque multifacético que vaya más allá de las medidas tradicionales de aplicación de la ley. Esto incluye abordar los factores socioeconómicos que contribuyen al narcotráfico, como la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad social. También requiere fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y generar confianza entre los ciudadanos y su gobierno. Sección 9. Conclusión: un futuro incierto. El futuro de la guerra contra las drogas en México sigue siendo incierto. Si bien ha habido algunos éxitos en el desmantelamiento de cárteles y la detención de figuras clave, los factores subyacentes que alimentan este conflicto siguen sin abordarse en gran medida. Los cárteles, con sus vastos recursos y adaptabilidad, continúan representando una amenaza significativa para la seguridad y la estabilidad de México. La aparición del fentanilo, el reclutamiento de estudiantes universitarios y la creciente brutalidad de las tácticas de los cárteles destacan la naturaleza cambiante de este conflicto. Abordar este desafío complejo requiere un enfoque integral a largo plazo, que involucre no solo la aplicación de la ley, sino también programas sociales, desarrollo económico y cooperación internacional. En última instancia, el camino hacia la paz y la seguridad en México radica en crear una sociedad más justa y equitativa, donde todos los ciudadanos tengan acceso a las oportunidades y la promesa de un futuro mejor. Solo entonces se podrá romper el ciclo de violencia e impunidad, allanando el camino para un mañana más esperanzador.